Has llegado a Somos Conciencia, el lugar donde exploramos la conciencia, la vida, el amor, la muerte y todo lo que le rodea. Hoy queríamos hacer un programa un poco diferente, un poco más personal. Bueno, no es que los demás no hayan sido personales ni mucho menos, pero sí que, a excepción del primer episodio, que por cierto, la acogida que tuvo fue impresionante, todavía no nos lo explicamos, en el que contábamos un poco nuestra historia, la historia de Ana y mía. El resto han sido episodios en los que, aparte de tener entrevistas, hemos querido ir dando puntos de vista, opiniones, referencias de cosas que vamos a ir tocando en el canal, en las que vamos a ir profundizando. Cosas todas ellas obviamente relacionadas con la conciencia, con la vida, con la muerte, con el amor y con la felicidad. Pero ha sido todo un punto desde de una manera un poco, digamos, general, ¿no? Sin profundizar mucho, dando ideas, soltando teorías y, bueno, pues un poco de alimento para que le deis vueltas vosotros o vosotras en vuestro tiempo, ¿no? También hemos dado varios consejos sobre cómo tener o cómo intentar tener vuestras propias experiencias para que todo esto de lo que hablamos aquí lo podáis experimentar por vosotros mismos, porque no nos cansamos de repetirlo y lo diremos en todos los programas que hagamos. Esto es una cosa muy subjetiva de cada uno y desde aquí lo que os animamos es a que tengáis vosotros o vosotras vuestras propias experiencias. Y para ello, bueno, pues hicimos un vídeo también, luego tenéis abajo todos los enlaces y demás, pero sobre los sueños lúcidos y viajes astrales, etcétera, cómo inducirlos, que es una de las maneras más, digamos, iba a decir más directas, quizás no es la más directa, pero sí que es de las que más resultados pueden dar. También a través de la meditación, obviamente. Es otro medio de poder conectar y poder tener experiencias y poder entender un poco mejor todo lo que comentamos aquí. Porque al final lo que comentamos aquí es una experiencia propia nuestra y no lo decimos para que os lo creáis o ni intentamos convencer a nadie ni hacer saber quizás nada nuevo para la gente, sino simplemente lo que intentamos es animaros a que vosotros lo descubráis por vosotros mismos, por vosotras mismas, y que tengáis esas experiencias, porque una vez que las hayáis tenido, y los que ya las habéis tenido, que además nos lo decís y nos lo dejáis saber en los comentarios muchas veces, lo habéis tenido, ya sabéis que de lo que estamos hablando y sabéis que es más que real. Porque bueno, también hay que hablar de la realidad, que es la realidad. Pero como decía, hoy queríamos hacer un programa diferente y un poco más personal, porque hoy queremos hablar de las relaciones interdimensionales o de nuestra relación interdimensional. ¿Qué es una relación interdimensional? Bueno, pues como la palabra dice, una relación entre dos, iba a decir personas, pero no son personas, dos conciencias en dimensiones diferentes. O en este caso, en nuestro caso, nuestra relación en la que yo estoy aquí físicamente y Ana pues ya no está aquí físicamente, pero su conciencia pues está más que presente. Además, lo sabéis todos porque no lo comentamos y lo hablamos en todos los vídeos. En algunos más entramos más en profundidad y hoy vamos a entrar mucho más en profundidad. La verdad que es una... Yo lo veo... O sea, para explicarlo un poco en términos más terrenales, físicos o no sé cómo llamarlos, esto es como una relación a larga distancia. Es más, Ana una vez me vino en un sueño. Yo ya tenía esta teoría, pero en uno de estos sueños lúcidos en los que ella me viene y me da mensajes, me dijo eso. Ese fue el mensaje. Me dijo, tú tienes que tomarte esto ahora como una relación a larga distancia. Y la verdad que es que eso, así es como lo siento. Obviamente yo no la siento físicamente, pero la siento cerca. Y es como, pues imagínate que tienes puede ser tu pareja o tu familia o amigos muy cercanos o algo así, que se han ido a otro país y que bueno, pues que no los ves, pero estás en contacto con ellos, que si te mandan mensajes de WhatsApp, que algún audio o tal, pues en realidad es una cosa muy parecida. O sea, yo tengo esa sensación de que en realidad no se ha ido, porque es así, no se ha ido físicamente, pero obviamente sabemos que ya no se ha ido. Y
a excepción de los primeros días, que ya como ya comenté en ese primer vídeo, en el que tenía esa sensación, ¿no? Ese vacío, esos 3 primeros días, hasta que yo creo que fue hasta que ella entendió qué había pasado y yo también un poco entendí dónde estaba. A partir de ahí la sensación es esa de que no está aquí físicamente, pero está aquí. Yo, obviamente, le hablo todos los días. Ella me deja saber. Si no es por, a veces por cosas físicas, electrónicas, como ya os he enseñado aquí, ¿no? La lámpara, el Google Home y cosas de estas. Varias cosas. Pero luego, aparte, pues son también, obviamente, mensajes ya más personales y más que son. En realidad son pensamientos. Yo no hablo con ella, o sea, no escucho su voz, no tenemos conversación. Bueno, sí que tenemos conversaciones, porque yo sí que en cuanto le digo algo, pienso algo, enseguida me viene la respuesta. Me responde, me viene la respuesta y enseguida. No siempre es así y a veces me cuesta más. En esto la meditación me ayuda mucho cuando necesito conectar y, digamos, preguntarle algo más importante, porque muchas veces son cosas banales, pero aún así, cosas banales, cosas que pasan en casa, bromas, etcétera, de todo esto un poco. Imagino que habrá gente que esté escuchando esto y dirá, este tío se le ha ido, lo que me pasa es que se le ha ido la cabeza y tal. Bueno, pensad lo que queráis. Yo creo que estoy bastante cuerdo y la gente que me conoce sabe que estoy bastante cuerdo y es otro tipo de relación. Pero sigue siendo una relación. También mucha gente pues me dice, no, porque ya pues eres joven y todavía puedes encontrar. Digo, no tengo que encontrar nada. Yo lo que necesitaba encontrar ya lo he encontrado y estoy perfectamente. Mira, va a hacer dentro de poco, va a hacer 3 años que Ana pues dejó este mundo físico. Y para empezar, 3 años que se me han pasado volando, no. O sea, rapidísimos. No me da tiempo a hacer todas las cosas que quiero hacer. Es más, este vídeo que estamos haciendo hoy, quería haberlo hecho hace un par de días y no me dio tiempo. Y eso que he estado de vacaciones. Pero entre unas cosas y otras, no me da el tiempo. No me da el tiempo. Y no necesito nada más. Yo estoy muy más que a gusto. Obviamente, teniéndola aquí físicamente, estaría mucho más a gusto. Obviamente no se puede comparar. Pero es una relación que ha evolucionado. Nuestra relación ha evolucionado y ahora está. Obviamente también he hablado con ella. Si en algún momento llega otra persona y bueno, pues surge algo, pues surge, no pasa nada. También podría pasar estando ella aquí físicamente. Eso ya sabemos. Que lo dudo mucho porque también muchas veces, o sea, y esto es una cosa que todavía no he probado, que quiero probar, que son las regresiones. Porque a mí Ana, no sé si lo conté, creo que no sé si lo he contado aquí en el canal, pero Ana me ha venido, estando aquí, estando ella físicamente aquí todavía, ella siempre me decía, o varias veces me contó, cómo ella primero recordaba vidas anteriores y ella recordaba vidas anteriores en las que ya nos conocíamos. Ella me decía que nos conocíamos de antes, de otras vidas. Y yo siempre lo he creído, pero, o sea, lo crees, pero tampoco le das más importancia, ¿no? Pero ahora yo creo que sí, y me ha venido varias veces, me ha dicho varias veces que hemos tenido varias vidas juntos. Y estoy curioso, estoy mirando porque quiero hacer que alguien me haga una regresión. Bueno, también hablaremos de la regresión, ahora las tocamos un poco, porque yo creo que es más que probable, porque además no es, según lo que me ha dicho ella y lo que me ha comentado gente también que sabe del tema y demás, muchos habréis oído hablar de las almas gemelas, que almas gemelas, digamos que son conciencias que están juntas más allá de lo físico, pero también luego tienes las llamas gemelas. Y llamas gemelas vienen a ser que están juntas desde, o sea, de siempre, digamos, desde mucho antes y siguen juntas hacia adelante. Y yo sé que eso es lo que tengo yo con Ana, o lo que tenemos los dos. Que luego ya digo, que pueda pasar, que pueda haber otras relaciones entre medias, que yo pueda ahora conocer a alguien, puede pasar, pero eso
va a ser una cosa pasajera. Y lo sé. Y la relación con Ana siempre va a estar ahí por encima. Por eso a mí yo ni lo busco ni creo que pueda pasar, porque cualquier otra relación que pudiera tener, digamos que va a salir perdiendo. Voy a compararlo siempre y va a salir perdiendo porque va a salir perdiendo. Quería hablar eso de lo de las regresiones. Hay varios expertos en ello. Michael Newton, que escribió el libro de El viaje de las almas, ¿no? Que si no lo habéis leído os lo recomiendo, en el cual pues cuenta historias. Él hacía regresiones y de sesiones de hipnotismo y regresiones, y preguntaba a la gente, ¿no? Y digamos que hacía una especie de mapeado o de guía de cómo es el etéreo, ¿no? Es muy interesante y además son testimonios todos reales de gente que ha estado hipnotizada. Luego también hay otro muy famoso que conoceréis, es Brian Weiss, que también tiene varios libros. Luego pondremos abajo todos los enlaces y demás. Y hablando de Brian Weiss, además estoy intentando contactar con él para ver si pudiéramos tenerlo aquí en el programa. Hay una persona que ha trabajado con Brian Weiss, que además ha escrito sus libros. Acaba de sacar uno, me parece, hace poco, que se llama Alex Racco, también dedicado a las regresiones y demás. Muy interesante, también lo recomiendo. También pondremos aquí abajo los enlaces y demás. Y ya digo que hablando de esto de las relaciones interdimensionales, obviamente las regresiones pueden aportar mucho, porque yo creo, es más, no lo he hecho porque no he encontrado aquí en Australia a nadie que lo quiero hacer en persona, y no he encontrado a nadie que me lo pueda hacer en persona, a nadie, digamos, de fiar, porque esto es como lo mismo que decíamos en el programa de la mediunidad, ¿no? Como estas cosas hay que hacerlas teniendo una referencia de alguien. No puedes mirar en Google y el primero que te venga, aunque a veces también funciona, ¿no? No te digo que no. Así funcionó yo cuando contacté con Ruiz. Pero tiene que haber algo, ¿no? Y yo la gente que he visto aquí en Australia, con los que he podido tener contacto, no sé, no han resonado, ¿no? No me han... no es que haya visto nada malo ni nada por el estilo, pero no me han convencido. Entonces estoy esperando a ver si encuentro a alguien que me lo pueda hacer, y además, obviamente, lo pondríamos aquí en el canal, porque creo que sería una experiencia. Espero poder hacerlo y poder grabarlo y poder ponerlo aquí en el canal, porque sería una experiencia bastante, bastante interesante. Entonces, volviendo a eso, a lo que son a nuestra relación interdimensional. Es otro tipo de relación. Por un lado, obviamente, al no ser una relación física, pues falta todo el tema físico, obviamente. No hay tema físico. Entonces ahí, bueno, pues aunque si es una relación como la nuestra, que ya hemos estado juntos físicamente por más de 20 años, bueno, pues el tema físico ya queda un poco de lado, ¿no? Ya hemos tenido suficiente, yo creo. O no, pero bueno, no nos ha faltado, no nos ha faltado. Y entonces ahí es un poco diferente, pero por lo demás, pues no sé, es una relación. Yo me levanto por la mañana y me despierto, y cuando he tenido, sobre todo, he estado en sueños con ella, obviamente pues sé que está con ella. Si no, pues le doy un beso. La casa está llena de fotos de ella. No sé, los que nos conozcáis ya lo sabéis. O sea, que a cualquier momento, cualquier habitación que esté, puedo darle un beso. Por aquí tengo alguna por aquí. Ahí no, pero bueno, alguna tengo por aquí. Y bueno, y hablo con ella. Ella me manda sus mensajes, me dice cosas. A veces se ríe de mí, me gasta bromas. No, o sea, es así, es así. Aunque pueda, yo digo, que pueda sonarle un poco raro, un poco de loco a esa gente, es así. Y además yo, bueno, trabajo desde casa, estoy aquí en casa prácticamente todo el día, yo con los perros y con Ana. Y perfectamente, o sea, no necesito más, no necesito... hablo con ella, habla conmigo. Quizás lo único que cambia de cuando la relación... Cambian muchas cosas, ¿no? Pero una cosa que cambia radicalmente es que, obviamente, al no estar ella aquí físicamente, yo sé que ella está conmigo
en todo momento, porque estamos conectados. No es que esté conmigo físicamente, sino que su conciencia está conectada con mi conciencia. Que ya lo estaba antes, lo que pasa que no nos tenemos, al estar físicamente, digamos, es una cosa que ni piensas en ello y lo ignoras, pero siempre estamos conectados con todos nuestros seres queridos, obviamente, pero con nuestras parejas y más, todavía más, ¿no? Entonces, a la hora de saber que esa conexión es permanente y que está ahí constantemente, no voy a decir que es que no tenga intimidad, que la tengo, siempre la has tenido y siempre la hemos tenido, ¿no? Pero sí que en cualquier momento, cualquier situación, yo sé que ella está ahí. Y si lo necesito, sé que ella está ahí. Y yo le digo algo y me va a contestar, porque va a estar ahí. Entonces, es incluso mejor que cuando estaba aquí, en ese sentido, me refiero. Pero, porque cuando estaba aquí físicamente, pues si yo estoy, yo que sé, estoy en la oficina o estaba en otro lado y tal, pues si necesitas contactar, tenías que parar un momento del trabajo, y llamar por teléfono, tal. Ahora no es necesario porque en el momento, yo ahora mismo, algún día que voy a la oficina y tal, voy a la oficina y en el momento que estoy en la oficina y necesito contarle algo, se lo cuento. Sin hablar, se lo cuento mentalmente y ella me responde. Es una cosa alucinante. Para los que tengáis algo parecido, ya sabéis de lo que hablo. Los que no, ya digo, puede sonar un poco a fantasía o a locura, pero ni mucho menos. Los que lo tengáis ya lo sabéis y no os tengo que decir nada, ¿no? Pero está demostrado, además, está demostrado científicamente, por el método científico, que hay conexiones que son, bueno, más lo hemos hablado aquí también en el canal, ¿no? La mecánica cuántica, o sea, la superposición y el entrelazamiento cuántico, lo estoy traduciendo del inglés al español, creo que es entrelazamiento cuántico, ¿no? Viene a decir que hay cosas que pueden estar unidas a kilómetros de distancia, o sea, en distancias infinitas, unidas cuánticamente, y eso se ha demostrado. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo, que además esto no tenéis ni que tener a un ser querido que ya no esté aquí físicamente ni nada por el estilo. Los perros. Me imagino que muchos, bueno, nosotros ya sabéis, tenemos 2 perros, vosotros tendréis perros también, me imagino. Eh, hemos hablado ya aquí de él en otras ocasiones. El doctor Rupert Sheldrake, un inglés, biólogo inglés, hizo un estudio hace ya unos años en la televisión inglesa, en la BBC me parece que era. Hace ya, estoy hablando, esto creo que fue a principios de los 90, me parece que fue. Creo, si lo encuentro os lo pongo, creo que está en YouTube y os pondré el enlace. En este estudio lo que hacía era a un perro, en la casa del dueño del perro, ponían unas cámaras y miraban al perro, porque el perro, cuando el dueño venía del trabajo todos los días, pues el perro, antes de que llegase del trabajo, se ponía en la puerta y se sentaba en la puerta a esperarle, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue poner unas cámaras en la casa y hicieron varias pruebas. Entonces, el dueño venía más tarde y el perro salía a esperarle antes de que viniera más tarde. El dueño venía antes y el perro se ponía en la puerta antes. El dueño venía desde otro lado y el perro se ponía en la puerta, o sea, igual. El dueño venía en otro coche. O sea, todo lo que pudiese ser que el perro, digamos, lo hiciera de manera automática, o porque oía un coche, o porque sabía la hora, porque todo eso lo eliminaron. Y el perro seguía, cuando iba a llegar su dueño, estaba ahí. Y esto incluso nos pasó. Y esto, lo que estoy queriendo demostrar con esto es la conexión telepática, si queréis llamarlo así, pero conexión sin teléfonos, sin cables, sin nada, ¿no? Y eso está demostrado. Y entre humanos también lo hacemos, y entre conciencias, que es a lo que vamos, ¿no? Esa conexión que yo ahora tengo con Ana, que ya la tenía antes, pero que no la desarrollaba, pero ahora obviamente la hemos tenido que desarrollar porque no nos queda otra, ¿no? Ese mismo caso de Rupert Sheldrake con los perros nos pasó a nosotros. Nos pasó a mí, a Ana, hace muchos años. Yo iba a la oficina todos los días y yo iba en moto, yo tenía moto. Entonces, cuando yo volvía de la oficina, en la moto en el casco llevo un Bluetooth y puedo llamar por teléfono. Y cuando estaba volviendo, salía de la oficina,
Y a veces o llamaba yo o me llamaba Ana por teléfono mientras iba en la moto. No, que llego ya, ¿no? ¿Has salido ya? Sí, sí, venga, llego en 20 minutos. Y muchas veces cuando ella me llamaba, me llamaba y me dice, oye, ¿estás ya cerca? Y le digo, sí, estoy en 2 minutos. Y me dice, no, si es que no te lo pregunto, te lo digo porque los perros están en la puerta esperándote. Porque yo cuando llegaba de casa, porque se hace de noche pronto, aquí ahora cuando cambian el horario se hace de noche muy pronto. Entonces llegaba a casa y según llegaba, les sacaba a los perros al parque. Ellos lo sabían. Entonces, en el momento que ellos sabían, porque están conectados conmigo, sabían que yo iba a llegar, ya 2 minutos antes, unos minutos antes, estaban en la puerta esperándome. Entonces, en ese momento, pues yo pensaba, puede ser porque saben más o menos la hora, siempre llego más o menos a la misma hora, o pueden oír la moto en la distancia, ¿no? Lo típico, ¿no? Que quieres pensar que puede haber un razonamiento eh, materialista. Pero hete aquí que un día cambié la moto y entonces ese día que me daban la moto nueva, o sea que me tenía que ir a por la moto nueva al salir del trabajo. Entonces, a la hora normal que yo salgo del trabajo, en lugar de ir hacia casa, fui hacia el taller, hacia el sitio donde tenían la moto. Por lo cual, llegué mucho más tarde a casa. No solo llegué más tarde a casa, sino que llegaba más tarde a casa, venía desde otro lado, por lo cual no es la misma carretera por si oyeran la moto, y venía en otra moto. Si oyeran la moto, no es la misma moto. O sea, todo lo mismo, lo mismo que en el experimento de Rupert Sheldrake. Todas las cosas que podían ser secuencias que pasasen habitualmente, que los perros lo supieran, porque pasaban siempre, las cambiamos. Y las cambiamos sin querer. Y me llama Ana, porque obviamente yo llegaba a casa bastante más tarde de la hora porque había ido allí. Entonces me llama Ana, según estaba de camino a casa, y me dice, ¿ya has recogido la moto nueva, no? Y le digo, sí, sí, ya estoy llegando. Y lo mismo, me dice, no, si ya lo sé que estás llegando, porque es que están los perros esperándote. Y yo eso, ahí me quedé alucinado porque ya sabía, entendí en ese momento que la conexión, y ya digo, no solo es con los animales, que lo es, obviamente, porque esta lo es, pero con las personas la hay también. Pero muchas veces no nos damos cuenta. Otro ejemplo con los perros, yo salía a pasear a los perros y había 2 parques, un parque grande, enorme, que es donde a ellos les gusta correr y tal, y otro parque pequeñito, pero que estaba mucho más cerca. Entonces, en función de la hora que fuese o si yo estaba muy cansado y tal, pues íbamos a un parque, uno es a la derecha y el otro es a la izquierda, ¿no? Pero cuando salíamos, ellos iban tirando de la correa y ellos siempre tiraban hacia el lado del parque hacia el que yo quería ir sin que yo les hubiese dicho ni indicado a qué parque quería ir. O sea, si yo salíamos de casa y si yo quería ir al parque grande que estaba a la izquierda, ellos tiraban hacia la izquierda. Pero si yo quería ir al parque pequeño que estaba a la derecha, ellos tiraban a la derecha. Yo no les tenía que decir a qué parque queríamos ir. O sea, hay una conexión. Ya os digo, os pondré el vídeo de Rupert Sheldrake porque merece mucho la pena. Tuvo mucha polémica porque siempre salen los escépticos y le quisieron rebatir, pero no había manera. O sea, está más que probado que hay una conexión telepática, cuántica, de conciencia entre seres, entre conciencias, porque los perros también tienen conciencia. Entonces, esto es solo un ejemplo para que sepáis o para que podáis, para demostrar que esa conexión existe y ya no solo con otros seres físicamente aquí, sino con seres que tampoco están físicamente aquí, ¿no? Entonces yo esa conexión, obviamente, yo lo que digo, cuando estás aquí, cuando estamos todos físicamente aquí, ni piensas en ello porque o sea, tienes a la persona, estás hablando con ella, la estás viendo, lo estás tocando, entonces no necesitas o no te das cuenta de esa conexión. Pero en el momento que la persona no está aquí físicamente, esa conexión la entiendes mucho mejor, la tienes mucho mejor y ya os digo, o sea, la conexión la tengo, a veces es más clara, es más directa, otras veces cuesta más, como decía también, sobre todo si hay días que no he meditado por muchos días. Normalmente intento todos los días meditar 40 minutos, 1 hora, todos los días, pero hay veces que no puedo. Pues la vida física se entremete y no te da tiempo y no puedo. Entonces, si me pasa eso por varios días, por 2, 3 días, noto que esa conexión
no es que no esté, pero está más débil. Entonces me toca, no me toca, que me encanta. Me pongo a meditar y en el momento, pum, vuelve la conexión, sabes que está otra vez ahí al 100%. Y, y bueno, pues así es nuestra vida ahora. Es una vida diferente, obviamente cambia mucho. Pero también quería hacer este programa porque también hay mucha gente que nos ha dejado sus comentarios pues, de gente que ha perdido a seres queridos o gente o la pareja o hijos o padres o hermanos, ¿no? Gente con la que estaban muy cercanos y como que intentan, ¿no? O preguntan, ¿no? ¿Qué pueden hacer para conectar? Y yo, la verdad, no puedo, como decimos, esto es subjetivo y esto es personal y cada caso es muy personal y muy particular. Pero lo que siempre decimos es que simplemente el hecho de que estéis viendo esto y nos estéis preguntando eso, ya es un paso más porque estáis interesados y estáis inconscientemente practicando esa conexión. Yo lo que os puedo decir, lo que yo hice es, y lo hemos hablado en otros programas, en todo, y no solo para esto, sino para todo, es dejaros llevar por vuestra intuición. Dejar esa voz que tenéis dentro, escucharla. Escucharla porque muchas veces lo que nos pasa es que analizamos las cosas o queremos darle la vuelta a las cosas. Vemos a cualquier cosa que pasa, queremos... Como es justo lo que os estaba explicando de los perros, ¿no? Yo le intentaba dar una explicación racional. ¿Qué es una explicación racional? ¿Por qué tenemos que buscar una explicación racional a todo? Muchas veces esa explicación racional, primero, no tiene ni por qué ser racional, ni por qué explicar qué es lo que está pasando. Entonces, muchas veces lo que hay que hacer es dejarse guiar por lo primero que te viene. Y nos cuesta mucho, porque además nos han enseñado, en cierta manera, a preguntar todo, a cuestionar todo, bueno, yo mismo aquí en el programa os digo, no os creáis nada, no os creáis nada. Pero eso no quiere decir que cuestionéis todo. Cuestionar todo lo que os venga desde fuera, pero lo que venga de vosotros, lo que os diga vuestra conciencia, vuestro corazón, vuestra alma, tenéis que creerlo, porque eso es la verdad, es vuestra verdad. Y nadie os puede negar eso. Ni nadie puede hacerte, ni nadie te puede enseñar, ni nadie te puede decir cuál es la verdad. Solo tú lo puedes saber, tu verdad. Entonces, yo sí que es cierto que es una cosa que ya lo he hecho desde siempre, yo creo, ¿no? Siempre he sido muy... No es impulsivo la palabra, no sé cuál sería la palabra exacta, pero siempre me he guiado mucho o me he dejado llevar mucho por la primera impresión que tengo o por el primer pensamiento que me llega, porque sé que eso es mi intuición. Y en el momento que cuestiono mi intuición, sé que no, que ya no va a ser pura, ¿no? la idea. Entonces siempre me dejo guiar por mi intuición. Entonces cuando pasó todo esto con Ana, la primera, o sea, digamos que las primeras 2 o 3 veces que pasó algo, sí que lo cuestionaba un poco. Puede ser, no puede ser, pero ya llegó un momento que dije, es. O sea, sé que es ella. Y ahora me pasan cosas constantemente todos los días. Os hablaba como, por ejemplo, cuando empezó todo esto con Ana, ella me mandaba mensajes, o no mensajes, pero activaba el Google Home. ¿No? Que le dices, hola, no voy a decir la palabra porque va a sonar, y saltaba, ¿no? Pero sin decirle nada, saltaba. Y hacía un tiempo que no saltaba. Y yo, bueno, según me cuenta ella, dice, bueno, ya no, tantas pruebas necesita. Digo, no, la verdad es que no. Pero ahora, curiosamente, esto es en un altavoz de estos inteligentes que tenemos, un smart speaker. Pero es que ahora me lo está haciendo en el teléfono. Estoy en la cama leyendo un libro y de repente salta el Google Home en el teléfono. Pero da la casualidad de que estaba leyendo el libro y en ese libro estaba pensando en algo que tenía que ver con Ana. Y salta. Y me confirma que estábamos conectados. Y eso en la última semana me ha pasado varias veces. De estar pensando algo que estoy pensando o le estoy mandando un mensaje tal y me salta el teléfono. Ping. ¿Más pruebas? No necesito más pruebas. La verdad es que yo no necesito pruebas. Y es lo que me dice ella. Pruebas no necesitas. Me lo manda más que nada para como contestándome.
pero no por pruebas, porque yo pruebas ya no necesito. He tenido tantas ya que yo ya no necesito pruebas. Y no necesito probárselo a nadie. Hombre, a lo mejor aquí a los que estamos viendo este vídeo, pues a lo mejor si algún día pasa algo, pues a lo mejor es una prueba, pero como he dicho, no necesitamos probaros nada, simplemente os estamos contándoles nuestra experiencia y luego para animaros, para que la interpretéis como vosotros o vosotras queráis y animaros a que tengáis las propias vuestras. Pero bueno, ese ha sido el vídeo de hoy. La verdad que no tenía mucho... Es otra cosa que quiero contaros. Tampoco... o sea, todos los vídeos que hacemos aquí, incluyendo las entrevistas, que por cierto la última que tuvimos con nuestro amigo Giovanni, muy interesante, nos encantó, lo hacemos al natural, sin guión, sin preparación, sin escribir nada, como habréis visto. Yo no me gusta leer nada. Y entonces a veces nos sale, que nos habéis dicho algún comentario, ¿no? Bueno, parece que como que dudas mucho, ¿qué tal? Es porque no tenemos esto, o sea, a lo mejor lo único que tenemos pensado es el tema que vamos a tocar. Pero el resto es como salga. Esto ha salido así y ha salido así. Y nos gusta hacerlo al natural, sin apuntar nada, sin tener ningún guión ni ninguna guía ni plan, sino simplemente pues saber, tener un tema del que hablar y hablar. Nos gusta hablar, somos así. Y hoy así, esperamos que os haya gustado el vídeo de hoy. Como os dije con anterioridad, seguimos buscando invitados y gente para tener aquí en el canal, para que no sea yo solo al que me estéis viendo aquí constantemente. Pero bueno, iremos viendo cómo se va dando y si tenemos alguno. Estamos en negociaciones. Aunque bueno, pues como decimos siempre también, si vosotros habéis tenido alguna experiencia o conocéis a alguien que ha tenido alguna experiencia que quiera compartir o simplemente tenéis algo que queráis decir y os queréis animar a venir aquí al canal y a participar, estamos abiertos. Ya hemos tenido aquí a Claudio, a Giovanni, los dos son espectadores del programa o amigos del programa que se han contactado con nosotros y de ahí para adelante. Así que nada, como siempre, nos vamos a despedir. No sin antes recordaros que si os ha gustado esto, pues que le deis a me gusta, que os suscribáis al canal, que dejéis cualquier comentario, cualquier sugerencia, comentar los vídeos, que los leemos todos, respondemos a todos. O si estáis escuchando esto en formato podcast, en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, etcétera, pues también dejarnos ahí vuestro comentario, vuestros me gusta, etcétera, porque eso ayuda a que más gente lo escuche, más gente lo vea y más gente esté en conocimiento, intente tener sus propias experiencias. Así que aquí estaremos pronto, la semana que viene, porque como sabéis la idea es hacer un programa semanal, a no ser que por circunstancias no podamos, pero la semana que viene estaremos por aquí de vuelta y hasta entonces, como siempre, os deseamos que tengáis mucha paz, mucho amor y mucha felicidad.